Minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Mateo Saavedra, fundador de Colibrí. Ahora nos va a contar quién es, qué hacen en Colibrí, que bueno, pues le voy adelantando, hacen análisis y uno de los temas es con respecto al asunto del agua. Y ahora sí ya está con nosotros Mateo Saavedra, el fundador de Colibrí. Mateo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, te escucho un poco bajo, pero a ver si nos ayudan aquí en la producción para escucharte un poco mejor. Y bueno, lo primero a saber, Mateo, es ¿qué es Colibrí? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Muchas gracias. Colibrí es una consultora en estrategia ambiental. Nosotros lo que hacemos es acompañar a organizaciones, principalmente empresas, a desarrollar, diseñar e implementar estrategias ambientales integradas a su modelo de negocio, para poder justamente ganar cada vez un rol más competitivo en el mercado y más presente con temas ambientales. Ahora, ustedes han hecho análisis con respecto al tema del agua, más allá de las generalidades, porque es obvio que, por ejemplo, en un país como el nuestro, pues estamos teniendo un problema de sequías severa y eso va centrado en una mejor gestión de agua. ¿Cuál es, digamos, lo que ustedes están viendo en temas de agua y sobre todo en esto que hacen en la asesoría estratégica, sobre todo porque cuando uno ve este modelo, el mapa del panel intergubernamental del cambio climático, queda muy claro que vendrán más sequías en México en la parte de Centroamérica Norte, por lo menos que es más o menos de la Ciudad de México hacia el norte del país, y en la otra parte, en el sur, pues el clima más errático. ¿Qué evalúan ustedes en esta parte? Perfecto. Entonces, lo que nosotros evaluamos justamente es lo que es la medición de la huella hídrica de las empresas. ¿Qué hacemos ahí? Es analizamos cuál es todo el consumo de agua directo, pero también el indirecto. Una de las cosas más importantes también es contemplar el consumo de agua de toda la cadena de valor de una empresa, ¿no? De todos los productos e insumos y servicios que utiliza para poder luego ofrecer, producir o ofrecer algún servicio. Y justamente lo que no nos damos cuenta es la cantidad de agua embebida en los productos que consumimos. Esto aplica también para el individuo, en donde cuando consumimos cualquier producto, sí o sí tiene agua embebida, tuvo que utilizarse agua para producirse. Y entonces, muchas veces el consumo de agua es mucho más relevante cuando pensamos en los insumos que se necesitan y no solamente sobre el consumo directo del agua. Y entonces lo que hacemos es un mapeo de todas esas actividades y todos esos indicadores de actividades, insumos y servicios que se producen y los convertimos o ayudamos a que se pueda hacer una cuantificación de cuál es toda esa huella hídrica de una organización, sea para toda la operación organizacional o también para poder cuantificarla por producto, ¿no? Entonces, entender realmente cuáles fueron los litros consumidos para producir ese producto de manera directa y también el equivalente de litros consumidos de manera indirecta de todos los insumos que se utilizaron Claro. para producirlo. Y Y eso es una herramienta sí. clave para poder luego construir una estrategia y tomar decisiones estratégicas al respecto de empezar a entender cómo poder ofrecer ese mismo valor, poder hacer esa misma actividad, utilizando cada vez menos agua por unidad de valor ofrecida, ¿no? Claro. Ahora, si, digamos, si hablamos con el director general o directora, obvio, de una empresa y se habla del tema del agua, de manera muy concreta, pues te van a decir cuánto les cuesta el metro cúbico. Y me gustaría saber qué tan visible tienen los precios en términos de las regiones del país e incluso, bueno, pues cómo se compara México con otras partes del mundo para entender justo esa parte, ¿no? Qué tanto, cómo se cotiza el metro cúbico de agua, por ejemplo, para la industria, los agronegocios que consumen el 70% del agua, la industria que consume pues prácticamente un tercio y la parte de consumo humano. Pero cuando hablamos, por ejemplo, ya sea para el líder de una empresa de agronegocios, incluso un productor o alguien en la industria, ¿cómo medir y cómo entender los precios? Partiendo de lo que ya mencionabas, ¿no? Cuando uno analiza cuánta agua consume una unidad, un SKU, si lo queremos ver así, o una tonelada de trigo, de maíz, etcétera, pues ahí se vuelve relevante. ¿Cuáles son las diferencias de precio que ustedes tienen visibles? Eh, el,
el precio que paga una empresa por el litro, el agua que consume de manera directa, varía muchísimo, depende de las concesiones, depende si es energía de red, si es agua superficial, si es agua de acuífero. No tengo las cifras en este momento en mi cabeza. Definitivamente es hoy en día un costo importante que toma en cuenta cualquier empresa, pero eso es solamente una parte, ¿no? de su consumo hídrico. Como te mencioné antes, hay toda una parte que es el consumo indirecto, que es el agua que está embebida dentro de los insumos que consume un producto, que muchas veces, en general, en nuestra experiencia, es mayor, es significativamente mayor que la de consumo directo. Sí, y lo planteaba así Hoy en porque día, de repente, sí, digamos, cuando uno platica, te digo, con el líder de alguna empresa, más allá de sí, medir su huella hídrica hasta el fondo, pues te va a decir cuál es el costo, ¿no? Y me parece de repente que buena parte de la discusión está centrada en que el costo del agua, tanto para consumo humano como para riego, como para la industria ahí creo que son bastante más eficientes, pues es relativamente barato. Y entonces lo que van a medir pues es cuánto vale el insumo y a partir de ahí me parece que puede ser el punto, la piedra angular para empezar a resolver el problema de manera fehaciente, porque de otra forma se vuelve un poco como las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Idealmente todos las miden, dicen unos que la mitigan y tal, pero como no hay un mercado per se, pues entonces queda un poco en la buena voluntad, ¿no? Y entonces creo que cuando hablamos ya directamente como insumo de negocio y sobre todo los riesgos que puede implicar, por ejemplo, en el caso de México, en algún punto cerraron una planta, ya llevaban desplegada una inversión de $1,000,000,000 porque un político local decía, no, bueno, pues es que nos está dejando sin agua y se perdió, ¿no? Y ahí entonces hay que poner el costo, digamos, del impacto social que esto puede tener y del impacto, por ejemplo, para las empresas. sí, es probable que hoy en día el costo perdón, es probable que hoy en día el costo no sea uno de los costos más relevantes de una compañía, digamos, el costo del agua. Eh, pero lo que sí nosotros conversamos, lo que más conversamos nosotros es cuál es el costo del modelo de negocio a futuro a medida que se van exacerbando distintas presiones que van surgiendo desde presiones de tus grandes compradores, o sea, de tus grandes clientes, de regulaciones, o sea, de grandes entes reguladores, que pueden ser nacionales, pero también pueden ser internacionales, ¿no? Especialmente si una empresa exporta a Europa o Estados Unidos, presiones de consumidores, del tercer sector o de sus propios empleados, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que hablamos es mucho más en términos de cuáles son los potenciales riesgos y costos que pueden llegar a haber en el modelo de negocio de una empresa por perder un Claro. cliente grande, ¿no? Entonces, hoy en día O en la existencia, existen ¿no? ya Pues si te quedas muchas sin agua, empresas. en una población pues se vuelve realmente muy complicado. En la Ciudad de México ya lo vivimos en algunas zonas y el costo se vuelve enorme, digamos, en términos sociales, pero por supuesto monetarios, y eso se traslada a las empresas. Mateo, se me acaba el tiempo, desafortunadamente. Te agradezco mucho la entrevista. Dale, hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Ahí escuchamos a Mateo Chao, Rodrigo. Saavedra, el fundador de Colibrí.